pero bueno, lo vamos a enunciar, a escribir, vamos a ver qué significa, cómo nos apoya, luego vamos a ver el caso de la ecuación de Euler, y pues un ejemplo, ¿no? Y si da tiempo, pues ponemos un ejercicio, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a iniciar. Entonces, se pueden determinar las soluciones linealmente independientes y en forma de series de potencia de una ecuación como la que hemos venido trabajando. Sí, esta ha sido la ecuación. Y claro, la teoría que tenemos se puede generalizar, ¿eh? Lo mismo esto que vamos a hacer, se puede generalizar. ¿Por qué me enfoco a las de orden 2? Porque pues son las que van ustedes y necesito y creo que son de las que deben de saber solucionar porque se les van a aparecer a cada rato. Pero el tratamiento que hemos hecho hasta ahorita pues se puede generalizar para las que quieran, ¿no? El orden. Dice, en torno a un punto ordinario. Hasta ahorita hemos hecho esto. Podemos ver que a lo mejor x0 es una singularidad de esta función, pero hemos resuelto en intervalos donde no aparece x0, entonces hemos podido resolver. Lo único que hemos pedido es que el cociente de A1 entre A2 y A0 entre A2, pues sea analítico, es decir, tenga una expresión en serie de potencias. Eso es lo que hemos pedido, ¿no? Pero como dice aquí, sin embargo, cuando x igual a x0 es un punto singular, no siempre es posible llegar a una solución de esta forma, ¿sí? En este caso, nosotros lo que ya estaríamos pensando es en pues ya tomar en cuenta el intervalo que tenga el punto x0, ¿verdad? Entonces, en general, nosotros hemos trabajado de esta forma, aunque la mayoría hemos tomado a x0 como 0, ¿verdad? Porque es la singularidad. Pero, pues en general, esta es una manera de obtener la solución. Pero cuando estamos en un caso como este, pues como dice aquí, no siempre esta forma de la serie es la que nos va a permitir obtener la solución de la ecuación. En este caso, sucede entonces, ¿sí? Sucede entonces que podríamos llegar a una solución en serie de potencias de la forma, aquí como que le faltan dos puntitos, de la forma, esta forma que está aquí. Entonces, observen ustedes qué es lo que está sucediendo. Se parece mucho, pero aquí aparece un término, el cual, que es R, que nada que ver con el índice de la sumatoria. Entonces, ustedes lo que realmente tendrían aquí es que yo podría tener una sumatoria que la podría yo expresar de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Como eso que está ahí. Entonces, cuando ahorita lo que vamos a trabajar precisamente y lo vamos a justificar es cuando estemos alrededor o estemos, el coeficiente A2 tenga una singularidad. Ahorita vamos a ver que cuando se tiene una singularidad, pues la sumatoria va a tomar esta forma que les presento aquí. Pero vamos a ver que también cuando se puede, ¿no? Que es lo que nos va a afirmar el teorema de Frobenius. Pero bueno, donde algo que sí tenemos es que R es una constante que se debe de determinar. Nosotros tenemos que ser capaces de determinar esa constante R. Y esto nada más pues es algo que les comento. Si R no es un entero positivo o cero, la última serie
no se le llama serie de potencias. Es decir, si R nos queda una fracción, si R nos queda, que puede ser, en algunas ocasiones, puede ser un número complejo, entonces ya no se considera una serie de potencias, pero de todos modos podemos obtener la solución, ¿sí? Entonces vamos a checar aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un punto singular regular y qué es un punto singular irregular o no regular, ¿sí? Entonces, en particular nosotros siempre nos vamos a quedar con esto de los puntos singulares regulares, que es donde vamos a resolver, y pues hay otros puntos que se conocen como puntos singulares irregulares o no. Sí, o sea, pero vamos a usar estas dos palabras, ¿no? Para no estar haciendo el juego de palabras. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver qué significan estos puntos. Entonces, dice, los puntos singulares se subdividen en regulares e irregulares. Para definirlos, escribimos la ecuación diferencial de la forma. Entonces, ustedes acuérdense, nada más, ya lo había yo usado, pero aquí lo vuelvo a decir, P de X sería A1 de X entre A2 de X de la expresión original de la ecuación, y Q de X sería igual a A0 de X entre A2 de X, ¿ok? Bien, entonces escribimos la ecuación de esta forma. Entonces vamos a tener la siguiente definición. Esto es una definición. Un punto singular X igual a X0 de la ecuación anterior es un punto singular regular, o es un punto, muchas veces ya uno no usa el singular, sino nada más se queda con el punto regular, si tanto X menos X0 por P como X menos X0 al cuadrado por Q son analíticas en X0. Es decir, lo que está pidiendo es que esta expresión que tengo aquí, cuando la multiplicamos por X menos X0, obviamente la tendría que multiplicar acá, multiplico aquí al cuadrado, pues obviamente tendría que multiplicar acá. Cuando estas expresiones que tengo aquí de x menos x0, que aquí la tendría, y aquí x menos x0 al cuadrado, estas son analíticas. ¿Qué quiere decir que sean analíticas? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Es decir, que tanto esta expresión, una vez que hagamos las cancelaciones algebraicas adecuadas, por la existencia de estar multiplicando por x menos x0, lo mismo en el término q, al multiplicarlo por x menos x0 al cuadrado, hagamos las cancelaciones que se tengan que hacer, y si se puede desarrollar ambos términos como series de potencias, ya sabemos que eso es analítica, entonces se dice que x0 es un punto regular, ¿sí? Si esto sucede. Si esto no sucede, se dice que un punto singular que no es regular es un punto singular irregular o no regular. Entonces ya dije que nos vamos a quedar con la palabra irregular para no estarle ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que x menos x0 por p de x, donde x0 es un punto singular, pues tengo que ver que sea analítica, ¿no? X menos x0 al cuadrado por q, tengo que ver que sea analítica. Si ambas son analíticas, al mismo tiempo, no basta que una, ambas, entonces este punto singular va a ser llamado regular, ¿sí? Si no sucede esto, pues se llama irregular, ¿ok? ¿Hay alguna duda? Creo que no, profesor. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a checar, ¿no? Entonces, vamos a ver algo. Entonces dice, cuando los coeficientes de la ecuación, o sea, la que ha sido nuestra
nuestra ecuación, ¿sí? Son polinomios sin factores en común. La definición anterior es equivalente a la siguiente. Entonces dice que tengo un punto x0 donde a2 se hace 0. Entonces tengo que obtener lo que sería p de x y q de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al obtenerlo, que aquí lo tengo, que es la definición que ya habíamos puesto anteriormente, ¿sí? Tenemos la ecuación, obtengo un punto singular de A2, entonces construyo lo que sería P de X y Q de X sabiendo que este es un punto singular. Entonces dice, a sus términos más simples respectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que si no hay, como dice aquí, no hay factores en común, ¿sí? Es decir, no hay cancelaciones de factores de A1 con A2 ni A0 con A2. Entonces, bueno, x menos x0, en este caso, pues, es donde se hace 0 a 2. Entonces, si el factor x menos x0 está, cuando mucho, elevado a la primera potencia en el denominador de p de x, ¿sí? Y cuando más a la segunda potencia en el denominador de q de x, entonces x menos x0 es un punto singular regular, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, lo único que está haciendo pues es presentarnos un análisis de lo que tendríamos, ¿no? O sea, porque si ustedes tienen que x menos x0, como lo marca la definición, aquí obviamente pondría x menos x0 al cuadrado, de este lado x menos x0 al cuadrado. Entonces dice, y aquí aparecería el término, ¿no? Entonces dice, si x menos x0 está cuando mucho elevado a la primera potencia en el denominador de p de x, entonces si está la primera potencia, pues se va a cancelar, ¿sí? A la hora de multiplicar. Lo mismo ¿sí? Entonces se va a desaparecer, va a haber una cancelación exacta y ya no me va a dar problemas para hacer el desarrollo. Por eso dice que sería un punto singular regular o un punto regular. Ya voy a omitir el singular, ¿no? Bien. Ok. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. En este ejemplo, pues, tenemos que el coeficiente, es A2 de X, A1 de X, y el 1 que está aquí es A0 de X. Entonces tengo un polinomio de grado 0, uno de grado 1, y aquí tengo un polinomio de grado 4, ¿no? Esto es de grado 4. Bueno, entonces lo que veo es que A2 es igual a x cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Esto es A2. Lo puedo yo descomponer porque este término es una diferencia de cuadrados, lo descompongo y aplico ¿cómo se llama? Las propiedades de la potencia y me queda así, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tengo el producto de dos polinomios de 2 por 2, de grado 2, perdón. Entonces, este polinomio, pues tiene ¿cómo se llama? Bueno, aquí podemos ver que este término se hace 0 en 2, el otro se va a hacer 0 en menos 2, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Entonces dice, al dividir la ecuación entre este término, pues vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un x menos 2 que se cancelaría y tengo ¿verdad? Y tengo Entonces, ahora dice, ahora investiguemos P de X y Q de X en cada punto singular. Entonces, ¿cuáles son los puntos donde se hace 0? En 2 y en menos 2, ¿verdad? Entonces, si yo quiero desarrollar
desarrollar mi serie alrededor de la singularidad, que sería el 2, bueno, pues yo tengo que multiplicar por el factor, pues x menos 2, ¿no? Entonces dice, para que x igual a menos 2 sea un punto singular regular, el factor x más 2 puede aparecer elevado cuando mucho a la primera potencia en el denominador de p de x, también cuando más a la segunda potencia en el denominador de q de x, que era lo que mencionaba la lámina anterior. Entonces, cuando ustedes examinan, al menos el término x más 2, dice que tendría que parecer a lo más a la primera potencia, pero no aparece a la primera potencia, aparece a la segunda potencia. En q de x sí aparece a la segunda potencia. Entonces, para q de x no habría problema, pero este sí estaría dando problema, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que para nosotros, dice, al examinar los coeficientes se observa que no se cumple la primera condición, que era lo que les comentaba, ¿sí? Y por consiguiente, x igual a menos 2 es un punto singular irregular o un punto irregular, ¿sí? Porque en uno de los coeficientes no se satisface, ¿ok? Para x igual a 2, sea un punto singular regular, el factor x menos 2 puede aparecer elevado cuando mucho a la primera potencia en el denominador de p de x, también cuando más a la segunda potencia en el denominador de q de x. Entonces, otra vez, cuando ustedes examinan para el término x menos 2, bueno, efectivamente x menos 2, ¿a qué potencia nos quedó? Nos quedó a la primera potencia y aquí está la segunda potencia, como lo pide la definición y el análisis anterior. Entonces quiere decir que x0 igual a 2 sí va a ser un punto singular regular o punto regular nada más, es decir, vamos a poder solucionar alrededor de él, ¿no? Entonces dice, al examinar los coeficientes de p de x y q de x que construimos, se observa que se cumple la primera y segunda condición, y por consiguiente, si x igual a 2 es un punto singular regular. Entonces, bueno, aquí observen que se tendría que cumplir, pues para todos para los dos al mismo tiempo, no es un o, es un i, aquí y acá, ¿sí? Tiene que ser en ambos al mismo tiempo. Si no se cumplen ambos, entonces no es un punto singular regular. Bueno, aquí les pongo otro ejemplo, ¿sí? Tienen un término que sería 2. ¿Sí? Entonces, otra vez, ustedes pueden ver que A2 se hace 0 en menos 1 y se hace 0 en 0. Entonces, vamos a ver cuál de estos puntos es singular regular y si alguno es singular irregular. Entonces, bueno, se construyen los coeficientes. Aquí están sus coeficientes P y sus coeficientes Q, ¿sí? Entonces, ustedes pueden notar que cuando construyen estos términos, ¿sí? Bueno, aquí nada más, esto es una diferencia de cuadrados, sería x menos 1 por x más 1, ¿verdad? Y ustedes tienen x más 1 al cuadrado, por eso es que aquí aparece x menos 1 y x más 1, porque hubo una cancelación, ¿ok? En este caso, en el q, pues no hay ninguna cancelación. Entonces aquí, si ustedes observan, para este que está aquí, yo tendría que ver que si lo multiplico por x, lo que debería de estar pasando es que este se debería de cancelar, pero no se cancela, queda la primera potencia. Entonces lo que sucede es que x0 es un punto singular irregular. ¿Por qué?
porque esta singularidad en cero a lo más debería de aparecer para P a la primer potencia en el coeficiente P. Para Q sí puede aparecer a la segunda potencia, o sea, para Q no habría problema, aquí yo multiplicaría por x cuadrado, se cancelaría y no hay ningún problema, ¿no? Pero aquí no. Entonces x0 sí cumple para Q, pero para P no, entonces es un punto singular irregular, ¿ok? Ahora veamos el coeficiente x más 1. X más 1, efectivamente cuando yo multiplique aquí por x más 1, es lo mismo que yo multiplique aquí por x más 1, si ustedes se fijan se va a cancelar y entonces ya no aparece, efectivamente estaba a la primera potencia, entonces no me afectó. Cuando yo multiplique aquí por x más 1 al cuadrado, como me lo marca, x más 1 al cuadrado, se cancela, no aparece, entonces este término, perdón, este punto, que es un punto singular, si es un punto singular, ¿qué? Regular, ¿sí? Entonces, en particular nosotros, nuestro trabajo que marca en este curso, pues nos vamos a enfocar a los puntos singulares regulares, ¿no? Aquí hay un tercer ejemplo, donde, bueno, en este caso, en, la, en las dos ecuaciones anteriores hemos tenido que el coeficiente A2 tiene dos singularidades, ¿verdad? Y resultó que una era singular regular y la otra era singular irregular. Bueno, aquí tenemos un coeficiente A2 que tiene, de hecho ustedes ya reconocen esa ecuación. ¿Qué ecuación es? ¿Qué ecuación es, jóvenes? La de Legendre. Pero sin duda, dígamelo. Este término es 5, ¿por quién? Por 5 más 5 1. por 6. Entonces, ya saben que el polinomio 5 de Legendre es solución, pero nada más es solución en qué intervalo. En el menos 1, 1 abierto, ¿están de acuerdo? Ah, bueno, pues ahora resulta ser que efectivamente tenemos dos singularidades, en 1 y en menos 1. Cuando construimos nuestros puntos P y Q, ustedes se observan que efectivamente una de las singularidades aparece, bueno, ambas singularidades aparecen a la primera potencia. Es decir, para P, ambas singularidades cumplen para que sea singular regular. Y como aquí dice, a lo más podría aparecer para Q, a lo más podrían aparecer del orden al cuadrado y aparecen a la primera, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que ambos x igual a 1 y x igual a menos 1, ambos son puntos singulares regulares. Es decir, nosotros ya podemos, vamos a poder obtener la solución de esta ecuación, pues ya de forma completa tomando en cuenta las singularidades, no como lo hicimos anteriormente, que está acotado a un intervalo menos 1, 1. Aunque por otro lado, muchos de ustedes van a ver que ese intervalo menos 1, 1 y esas soluciones que encontramos, pues van a ver que va a tener tienen muchas aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones. Para cuestiones del análisis funcional, de la física, del análisis numérico, tienen muchas aplicaciones, porque son una base. Bien, entonces, perfecto. Aquí, pues, aparece también otro ejemplo, en el cual, pues, les estoy haciendo notar que no necesariamente todos los puntos que voy a analizar, pues tendrán que estar sobre R, ¿no? Es decir, yo también podría obtener mis series, solución, la teoría que hemos hecho es general, entonces yo podría obtener mi serie solución, aunque mis coeficientes tuvieran singularidades en los complejos, ¿no? Entonces, pues desde el momento de la construcción, ustedes ya saben, para P debe de aparecer a la primera potencia y efectivamente está a la primera potencia. Para Q, a lo más pueden aparecer a la segunda potencia, o sea, a lo más, pero está a la primera, entonces sí cumple. Entonces, tanto
3i como menos 3i son puntos singulares regulares de la ecuación, ¿no? De esta ecuación. Claro, si nada más nos limitamos a los reales, pues no tengo ningún problema, ¿no? Porque los reales, no tiene ningún tipo de singularidad. O es un factor irreducible, ¿no? Como ustedes le llaman en teoría de ecuaciones. Bien. Entonces, ahora sí, aquí está el teorema de Frobenius, ¿no? Dice, si x igual a x0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial, esa ecuación que tenemos allí, existe al menos una solución en serie de la forma, que era lo que les había marcado hace un instante, en donde el número r es una constante por determinar. Es decir, debemos de ser capaces de determinar esa constante. Esta serie va a converger cuando menos en algún punto de x menos x0. Es decir, tengo un cierto radio de convergencia alrededor o va a estar centrado en mi singularidad. Se va a valer para x, todas las x que estén ahí alrededor de mi singularidad, ¿no? Y bueno, pues estas dependiendo de cómo me queden, pues ya obtendré esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso quiere decir ahorita que este teorema, nada más se los comento, para aquellos que llegue a llevar geometría diferencial, ahí es donde tiene uno las herramientas para demostrarlo, ¿no? Ahorita nosotros no tenemos las herramientas para demostrarlo, pero lo vamos a usar, ¿no? Pero en geometría diferencial uno seguramente ustedes lo analizarán, las que lo quieran llevar, porque eso es opcional, y ahí podrán obtener, podrán ver por qué es esto, ¿no? Pero aquí en ecuaciones lo vamos a usar. Entonces, bueno, primero que nada, entonces, x0 es un punto singular ¿de qué tipo? Regular, ¿verdad? De la ecuación diferencial. Existe al menos una solución en serie de esta forma. O sea, de esta manera es como tengo que plantear mi, mi propuesta de solución, trabajarla, ¿sí? Y ya. Entonces, fíjense en una cosa, R es una constante por determinar, pero es una constante. Entonces, fíjense, ya desde aquí ustedes pueden notar algunas cosas. ¿Qué podemos notar? Ustedes se han dado cuenta que siempre tengo que derivar mi propuesta de solución. Yo tendría que derivar esta ecuación. Pero fíjense que ahora R es una constante. Entonces ahora ya no voy a tener por qué mover en donde arranca la serie, ¿no? Sí, antes me daba cuenta que si yo derivaba ya no arrancaba en 0, arrancaba en 1, que si volvía a derivar, es decir, tenía la segunda derivada, ya no arrancaba en 0, no arrancaba en 1, sino arrancaba en 2, y así, ¿no? Pues ya me voy dando cuenta, ¿no? Entonces, pues aquí ya me voy dando cuenta que este número que tengo que ser capaz de determinar para poder entregar la solución, es decir, ahora no nada más se va a tratar de encontrar estos que están aquí, sino además tengo que tener específicamente este término, si no, no voy a poder entregar cuál es la solución de mi ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya nada más les pongo una generalización, ¿sí? De qué es lo que sucede. Dice, una ecuación de la forma, y aquí escribo una ecuación de esta forma, es decir, una ecuación de orden n, tiene un punto singular regular si
alfa x, alfa n menos 1x, alfa 1 y alfa 0 son analíticas, es decir, se pueden expresar como series de potencias en x0 y alfa n de x0 es diferente de 0. Es decir, este no se elimina, pero efectivamente ustedes pueden ver que todo lo que sería, sería el coeficiente an de x, por cómo está construido, pues tiene una singularidad en x0, ¿no? Ahí se haría 0, ¿no? Por cómo está construido. Entonces, para obtener la ecuación de la forma, entonces dividimos todas lo que sería alfa n menos 1 entre alfa n menos 2 entre alfa n y así, ¿no? Sucesivamente, y obtengo esto que está aquí, ¿sí? Entonces, esta idea no está más que sacada de lo que nos pide la ecuación. Entonces, si ahora yo divido entre este término, ustedes se dan cuenta que aquí aparece a la primera potencia. En el siguiente de aparecería la segunda potencia y así se va. Y a que está aquí aparecería la potencia n. Entonces, hace rato, por ejemplo, si n fuese 2, acá, es decir, la ecuación fuera de orden 2, aquí aparecería al segundo y aquí aparecería al primer orden, ¿verdad? ¿Sí? Que era lo que nos pedía hace rato la ecuación para poder solucionar. Entonces, ahora se fijan cómo en la derivada de orden n-1, si la ecuación es de orden n, el factor a lo más puede aparecer del orden ¿qué? Primera, ¿no? Para n-2, a lo más puede aparecer el factor al cuadrado. Y así se va, ¿no? Hasta cuando ya no hay derivada, pues ya puede aparecer a la n, ¿no? ¿Por qué? Porque para esta ecuación, estos coeficientes que ustedes tienen aquí, la definición se generaliza. ¿Qué tendrían para asegurar de que pueden desarrollar alrededor de este punto? Pues que x menos x0 a n menos 1x entre x menos x0, es decir, que haya cancelación, ¿no? Que era lo que hacían con p, multiplicaban por q multiplicaban al cuadrado, y así van multiplicando, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, si se sucede esto en una de orden n, entonces x0 es un punto singular regular, ¿sí? Es la generalización de lo que les mencioné anteriormente. Es decir, esta teoría o este planteamiento se puede hacer para ecuaciones de orden n, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a dedicarnos a resolver las de orden 2. Entonces, miren, aquí vamos a empezar con una de las ecuaciones que ustedes van a encontrarse mucho por ahí. Yo nada más siempre le pongo ecuación de Euler. En algunos textos o dependiendo de lo que ustedes lean, le ponen aquí un guión y dice Lagrange, ¿no? Euler-Lagrange. Pero, ¿cómo se llama? En general, ustedes la van a encontrar como ecuación de Euler. Si nosotros nos fijamos, yo construyo mis coeficientes P, me va a quedar A sobre X y Q me queda B entre X cuadrada. Entonces, si se fijan, cumple la definición, ¿no? A, la singularidad es claro que es en cero, se hace 0 en 0. Entonces, X, o donde está la singularidad, X menos 0, que es X, está la primera potencia en P y está la segunda potencia en Q. Entonces, 0 es un punto singular regular de esta ecuación. Entonces, bueno, nosotros podríamos plantear una solución en serie, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que esta ecuación pues tiene un cierto tratamiento especial. En este sentido, la vamos a solucionar y vamos ¿cómo se llama? A obtener ahí algunas cosas, ¿no?
Entonces dice, donde A y B son constantes. Primero consideremos esta ecuación para x mayor que 0 y observemos que los coeficientes de cualquiera de los sumandos en la ecuación es un número constante, ¿no? Si R es una constante cualesquiera, esta R es una constante cualesquiera, x a la R tiene la propiedad de... Entonces, bueno, vamos a empezar a obtener la solución de esta ecuación. Primero que nada, nos damos cuenta que el 0 es un punto singular regular. Bueno, entonces en este caso, lo que estoy haciendo, nada más, si ustedes se fijan, a la hora que yo dividiese, voy a tener una constante a entre x y una constante b entre x cuadrado, ¿sí? Es decir, mis coeficientes son dos constantes. Entonces, observen ustedes que lo que estoy haciendo es tomar la idea. Ya el coeficiente es constante, ¿no? Entonces eso quiere decir que lo único que necesito es el término de x a la r para proponer la solución de esta ecuación. Ah, bueno, pues tomo el x a la r, ¿no? Entonces lo aplico, ¿no? Observo cómo se comporta el término x cuadrado segunda derivada, ¿no? Que sería este. Luego voy a observar cómo se comporta para este, ¿no? Ah, bueno, aquí está. Y luego lo sustituyo de forma directa. Entonces, fíjense ustedes que una de las cosas es que siempre tengo la misma potencia de R en todos los tres términos. Por eso es que la puedo factorizar. ¿Sí? Y entonces noten ustedes qué fue lo que obtuve. Obtengo un polinomio de segundo grado en R con coeficientes constantes que pues vendría siendo mi operador evaluado en XR, ¿no? Entonces, noten que yo a le llamo QDR como lo que sería el equivalente a un polinomio característico, nada más que en este caso voy a obtener este polinomio, no se llama característico, más adelante le vamos a llamar el polinomio indicial para cuando resolvemos alrededor de algún punto singular regular, siempre vamos a obtener un polinomio indicial. El polinomio indicial es el que nos va a permitir obtener el valor de R. El polinomio indicial es el que nos va a permitir determinar cuánto vale R, ¿sí? Entonces, bueno, para esta ecuación de Euler, yo lo que tengo es que al evaluar obtuve Q de R, X a la R. Entonces, si R es igual a R1, que sea una raíz de Q de R, es un polinomio de orden 2. Los polinomios de orden 2, pues ya me los conozco al revés y al derecho. ¿Cuántas posibilidades tengo para sus raíces? Pues ya lo hemos hecho, ¿no? Pueden ser reales, diferentes, una real de multiplicidad 2 o complejas conjugadas, ¿no? Esas son las tres posibilidades que tengo. Entonces, bueno, si tomo R igual a R1, que sea una raíz, por ser una raíz, pues me va a quedar Q valuado en R1, X a la R1. Pero Q en R1, por ser una raíz, pues me va a dar 0, por X a la R1 me da 0. Es decir, X a la R1 sería una solución de la ecuación, ¿sí? Para X mayor que 0. Si R2 es otra raíz y es diferente de R1, entonces Φ2 de X a la R2, es otra solución de la ecuación. Recuerden que dijimos que ahorita íbamos a trabajar para mayores que 0. Ahorita vemos por qué. Y ahorita hacemos el tratamiento para las X menores que 0, ¿sale? Perfecto. Ahora, vamos a observar. El caso que acabamos de tener aquí arriba, básicamente, lo que acabo yo de tener aquí arriba, lo que acabo de obtener, las dos soluciones, X a la R1 y X a la R2, es para cuando R1 es diferente de ¿quién? De R2. Noten que este polinomio yo lo puedo desarrollar
y sería R cuadrado más A menos 1 R más B. Es decir, es un polinomio de grado 2 en R, para R, ¿no? Tengo como coeficiente A menos 1 y B. Entonces, este polinomio yo siempre le puedo sacar las raíces. Esto ustedes lo hacen desde la secundaria, ¿no? Con la fórmula general. Entonces, ahorita básicamente lo que supuse es que R1 y R2 fueran diferentes. Este caso abarca reales diferentes o complejas conjugadas, porque los números complejos, vistos como números, pues son diferentes, ¿ok? Pero yo sé que también cabe la posibilidad de que R1 sea igual a R2, ¿no? Eso quiere decir que nada más tendría una raíz de multiplicidad 2. Entonces yo sé que si es raíz de multiplicidad 2, es raíz del polinomio y raíz de su ¿quién? De su derivada. Esto se parece a algo que ya vimos, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a proceder como lo hicimos en aquella ocasión. Vamos a derivar parcialmente con respecto de R la ecuación, la derivamos y obtenemos esto. Pero esto que está aquí también por otro lado, si ustedes recuerdan, lo voy a hacer, lo voy a hacer por aquí. Nosotros sabíamos que esto era igual a Q de R, X a la R, ¿verdad? Eso fue lo que nos quedó. Entonces lo voy a derivar. Entonces sería el primero, que sería la parcial con respecto de R de Q de R, por X a la R, ¿no? Más el segundo. Entonces, luego sería más Q de R por la derivada de este. Entonces, bueno, en este caso, la derivada de este término, pues sería ¿quién? De este que tengo aquí. Estoy derivando con respecto de R. Entonces tengo que hacer un cambio, ¿verdad? X a la R, ¿quién es? Es E a la ¿quién? R logaritmo de X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ustedes derivan con respecto de R, pues esto lo único que les va a dar es el logaritmo. O sea, si ustedes derivan aquí con respecto de R, es lo mismo que derivan acá con respecto de R. Y ahora sí ya es fácil, ¿no? Porque la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces va a ser logaritmo natural de X por E a la R logaritmo natural de X, ¿verdad? Pero esto era R a la X. Entonces esto es logaritmo natural de X por X a la R, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, aquí les va a quedar el logaritmo y todo esto va a estar multiplicado por X a la R. Entonces, si ustedes evalúan, ¿qué es lo que les estoy obteniendo acá, no? ¿Sí? Si ustedes evalúan, pues ya se pueden dar cuenta. Entonces, ¿cuál fue el asunto que tuve que aplicar aquí? Pues básicamente el asunto que tuvimos que aplicar aquí, pues fue el asunto de, ¿cómo se llama? Pues de usar lo que ya había obtenido, ¿no? Y tener en cuenta que ustedes tienen X a la R, ustedes si le sacan el logaritmo natural a esto, es R logaritmo natural de X, por las propiedades de los logaritmos. Pero si yo deseo dejarlo igual, pues aplico el E a la logaritmo natural de X a la R, es lo mismo que yo tenga E a la R logaritmo natural de X, ¿verdad? Y esto fue, al hacer esto, implica que X a la R es igual a ER logaritmo natural de X. O sea, nada más es un juego para poderlo derivar, ¿no? Y que obtenga esto. A final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la primera derivada del polinomio indicial y aquí tengo el polinomio indicial. Entonces, si yo evalúo R en R1,
aquí me quedaría derivada de Q en R1 más Q en R1 logaritmo de X, que no le pasa nada, X a la R1. Entonces esta parte de aquí, al evaluar R igual a R1, esta parte de aquí se hace 0. Entonces 0 por lo que sea es 0 y me va a quedar esto. Entonces si ustedes observan, ¿sí? Por eso es que ya pude calcular cuál es la segunda solución. ¿Cuál es la segunda solución? Es esta que está aquí. X a la R logaritmo de X, para el caso en el que yo tenga raíz de multiplicidad 2, X a la R logaritmo de X va a ser una solución, va a ser la segunda solución linealmente independiente de mi, ¿cómo se llama? De lo que tengo, ¿no? Entonces ahorita, de hecho, ustedes ya están en la posibilidad, perdón, de checar esto, ¿no? Entonces nada más aquí lo digo, ¿no? ¿Sí? Que era lo que les mencioné hace rato. Entonces, nosotros tendríamos así que la función x a la R1 y x a la R1 logaritmo de x son soluciones de la ecuación cuando R1 igual a R2 o R1 tiene multiplicidad 2, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho aquí ustedes podrían checarlo, ¿no? Si nos vamos desde acá arriba, cuando tienen estas dos, pues ya ustedes conocen cómo revisar las cosas, ¿no? X a la R1 sería aquí. ¿Quién es su derivada, muchachos, de este? Aplica la derivada con respecto de X, entonces sería R1, X a la R1 menos 1, aquí van a tener X a la R2, aquí van a tener R2, X a la R2 menos 1, y yo tendría que ver esto que está aquí, ¿no? Entonces, ustedes, si se fijan, van a tener un X1 a la R1, X2 a la R2 que multiplica. El primer factor va a ser R2. Aquí les queda un X a la menos 1. Y luego van a tener este que está acá, que va a ser menos 1, menos R X a la menos 1, ¿no? Pueden sacar el término X a la menos 1 y van a tener un factor R2 menos R1, ¿no? Y si no están tocando el 0, pues esto nunca se hace 0, ¿están de acuerdo? Puede haber cancelaciones si ustedes quieren, pero por tener estas potencias, esto es diferente de 0 porque no, recuerden que no están tocando el 0, ¿no? Ahorita están para mayores que 0, ¿no? Y lo mismo podrían hacer para este caso que tienen acá, ¿no? Sí, pueden agarrar, sacar su Wardenskiano y hacer las cosas y ya, ¿no? Bien. Entonces, aquí pongo algo que le llame hecho. Dice, en cualquier caso, las soluciones φ1 y φ2 son linealmente independientes para x mayor que 0, que es lo que dije desde un inicio. Ahorita voy a tocar el caso x menor que 0. Si R1 y R2 son diferentes y C1 y C2 son constantes, tales que, bueno, pues yo tengo, ahí estoy, ¿cómo se llama? Proponiendo la combinación lineal igual a 0, eso lo único que estoy haciendo es escribir la definición de independencia lineal, ¿no? Es decir, quiero ver si esa combinación lineal hay coeficientes para los cuales se cumple, es decir, esta sería mi combinación lineal, y si yo encuentro coeficientes C1 y C2 al menos 1 diferente de 0, tal que esto se satisface, entonces serían LD. Entonces, bueno, aquí lo único que hice fue sacar X a la R1, lo pongo para acá y sale para acá, ¿no? Entonces, tengo que está aquí. Entonces, derivando obtenemos, al derivar, se hace 0 y lo que obtengo es esto, ¿sí? Entonces, lo cual lleva a que, como R2 menos R1 son diferentes, esto es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, para que esto se haga 0, pues lo único que tiene que suceder es que C2 sea 0. Y si me regreso a esta ecuación, la que estoy marcando ahorita, si C2 es 0, pues me implica que C1 es 0, ¿no?
Entonces esto quiere decir que para el caso, ¿cómo se llama? R1, R2, esto implica que C1 es 0, entonces son linealmente independientes. En el caso R1 igual a R2, C1 y C2 son constantes tales que, entonces eso debe estar en la siguiente hojita. Tengo lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso puedo factorizar este término. Como X es mayor que 0, puedo pasar dividiendo. Tengo este caso, ¿verdad? Entonces, luego lo que hago es derivar. Tengo 1 en X. Este no es 0 porque estoy en el caso X mayor que 0. Entonces, para que sea 0, C2 tendría que ser 0. Me vuelvo a regresar aquí. Como C2 es 0, este se haría 0. Entonces, esto implicaría que X1 es 0. Que C1 es 0. Entonces, la única solución de esta combinación lineal para que nos dé C0, para que nos dé que sea 0, es que C2 y C1 tienen que ser 0 al mismo tiempo. Esto implica que también las funciones son linealmente independientes, o como se los había dicho, pues se pueden ir por el lado del Wronskiano, ¿no? Y lo pueden mostrar. Bien. Entonces ya obtuve mis soluciones, ¿no? Entonces, aquí tengo la siguiente propiedad. Dice, ahora notemos que si R1 y R2 son raíces complejas de Q de R, definimos ahora X a la R para R en C. Entonces aquí, bueno, lo voy a hacer porque ustedes lo van a necesitar para cuando les quede el caso y vean cómo lo pueden trabajar. Por eso se los pongo aquí. Entonces tengo X a la R, es una solución, pero noten que este término que está aquí resulta ser que es de qué forma es. Pues es de la forma A más IB, ¿sí? R sería de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vemos aquí cómo hacemos el tratamiento, ¿no? Entonces, igual tengo la derivada con respecto de esto que está aquí. Al hacer la derivada con respecto de R, bueno, tengo que hacer lo mismo que hice hace rato y pues vuelvo a obtener lo mismo. Entonces, de forma práctica se tiene que si R es de la forma alfa más y beta, ¿sí? Alfa más y beta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, pues voy a tener un X a la R, sería X a la alfa más y beta, y esto sería X al alfa por X a la y beta, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo. Y para esta que está acá, pues voy a aplicar que esto es E a la alfa, logaritmo natural de X, como lo hice hace rato, y este es E a la y beta, logaritmo natural de X. Y luego lo que voy a hacer es aplicar las identidades de Euler. Esta que está acá, por ejemplo, pues es un real, lo dejo como X al alfa. Pero este que está aquí, pues es E a la I beta, ¿verdad? Entonces tengo el I, beta logaritmo de X. Beta logaritmo de X, pues lo veo como el argumento. Por eso es que me queda coseno de beta más I seno de beta. ¿Ok? Entonces, en el caso de que tengo que R es un número complejo, entonces X a la R es X a la alfa o seno de beta logaritmo de X, donde beta es la parte imaginaria, más I seno de beta logaritmo de X, donde beta, vuelvo a repetir, es la parte imaginaria del complejo. Entonces ya saben que si es la parte imaginaria se tendría que ir con todo y su signo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a revisar. Ya tengo todos los casos, bueno, nada más aquí.
Obviamente, cuando ustedes tienen que R es un complejo y si ustedes tienen dos soluciones, en este caso, ¿cuáles son las soluciones? Serían R1 igual a alfa 1 más I beta 1. Y tendrían R2, porque como es un polinomio de grado 2, con coeficientes los reales, sería alfa 1 menos I. Bueno, de hecho está de más el subíndice, ¿no? Porque estas serían, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían sus soluciones? Serían x a la R1. La solución que vamos a ocupar sería x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x más y seno de beta logaritmo natural de x, ¿verdad? Y para la segunda, ¿en qué cambia? Pues sería x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x. Recuerden que el coseno es una función par, entonces coseno de menos beta es igual a coseno de beta. Pero en este caso el seno sí cambia. Aquí quedaría, porque el seno es impar, entonces sería i seno de beta logaritmo natural de x, ¿sí? Y esa sería la forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo único que les hice fue hacerles el detalle de la forma general, ¿no? Y se los pongo así porque es la manera como ustedes lo pueden operar mejor, ¿no? ¿Sí? Para que no tengan problemas cuando tengamos que hacer ya ejercicios. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar para el caso x menor que 0. Entonces dice, las soluciones de la ecuación se pueden obtener considerando, entonces en este caso voy a considerar todo el factor menos x todo a la r, ¿ok? Entonces cuando ustedes derivan, ¿qué obtienen? Sería r, bajaría, ¿no? Sería r y les va a quedar por u, en este caso u sería menos x, r a la menos 1 y derivan lo que está dentro, que sería menos x, al derivarlo les da menos 1 y de ahí es donde obtienen este menos que está aquí, ¿sí? Sacan la segunda derivada, pues vuelven a derivar igual, ¿no? Entonces tienen el factor que sería menos x, el r a la menos 1 baja, le restan 1, sería r a la menos 2, vuelven a derivar este factor, entonces vuelve a salir un menos, que con este menos, pues se hace más, por eso es que esta queda positiva y esta queda negativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí la tienen, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer nuestras sustituciones, ¿sí? Para ver qué obtenemos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la cuenta para que esto sea claro. Entonces, ustedes tendrían que poner x que multiplica a menos r por menos x a la r menos 1. Entonces aquí pues lo que hago es asociar este menos acá, ¿verdad? Entonces esto sería menos x por r por menos x a la r menos 1 y aquí tengo menos x y aquí tengo menos x a la r menos 1, entonces me da r menos x a la r, ¿no? Por eso es que queda con signo más acá, ¿sí? Aquí pues no hay tanto problema, lo único que hago es, lo multiplico y tenía r a la menos 2, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, porque si ustedes tienen x cuadrado, r a la menos 1 por menos x a la r menos 2, esto aquí es igual. Ah, bueno, pues menos x por menos x, ¿verdad?
por R menos 1 por menos X a la R menos 2. ¿Por qué lo escribo así? Porque sería menos por menos es más. Nunca lo alteraron, ¿no? Entonces, pues está aquí a la 1. Cuando lo hacen, no hay ningún problema. Esto es R por R menos 1 menos X a la R, ¿no? Y de ahí sale, ¿no? ¿Sí? O sea, nada más estoy jugando, ¿no? Con los signos, ¿no? Entonces, a la hora de sustituir en nuestra ecuación, voy a subir tantito las láminas para que recuerden cuál era la ecuación. Era esta, ¿no? Entonces, si se fijan, pues la segunda derivada nos quedó igual, la primera derivada nos quedó igual. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Pues esencialmente estoy obteniendo el mismo polinomio indicial Q de R, pero ahora por el término menos X a la R, ¿no? Bien, entonces ahora, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tengo un polinomio de orden 2, ¿sí? Entonces ya sabemos que un polinomio de orden 2, pues puede tener raíces reales diferentes, raíces reales repetidas y la raíz compleja, ¿no? Complejas conjugadas. Entonces vuelvo a sacar la derivada de este término. Para pues tengo que hacer exactamente lo que hice hace rato. Entonces, chequen ustedes que no tengo ningún conflicto, ¿sí? Porque, y por eso aquí se los especifico. Estoy trabajando el caso X negativa. Entonces, como X es negativa, sería menos por menos es más. Es decir, lo que tengo en el argumento del logaritmo es un número positivo. O sea, no estoy diciendo ningún tipo de cosa que no esté definida, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, hago mi derivada, me doy cuenta que esto me queda de esta manera. Y para hacer esta, pues volví a hacer lo mismo, ¿no? Que es lo mismo, menos X a la R, pues es igual a que tengan a la R logaritmo natural de menos X. Entonces, si derivo con respecto de R, ¿qué me va a quedar? Pues me queda el logaritmo natural de menos X por a la R logaritmo natural de menos X, ¿sí? Estoy derivando con respecto de R, por eso no me meto con el signo. Entonces, esto de aquí, ¿quién es? Pues esto de aquí es esto. Me queda el logaritmo de menos X y el a la R logaritmo de menos X es menos X a la R, ¿no? ¿Sí? Y no tengo ningún problema, vuelvo a repetir, porque estoy en el caso X negativa, entonces el argumento del logaritmo es mayor que 0. ¿Ok? Bien. Entonces, pues vuelvo a hacer ahí mis mismos análisis. Así, si las raíces R1 y R2 del polinomio Q de R son diferentes, entonces Φ1 menos X a la R1 y Φ2 menos X a la R2 son linealmente independientes para X menor que 0. Si R1 y R2 son diferentes y C1 y C2 son constantes tales que, vuelvo a hacer exactamente la misma prueba y vuelvo a llegar a la conclusión de que efectivamente son L y. Luego, pues, cuando el caso de que estas dos son iguales, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Menos X a la R1 y el otro que sería menos X logaritmo de menos X, pues lo que hago es, vuelvo a hacer la misma prueba, vuelvo a llegar a la conclusión de que estas que están aquí, pues son linealmente independientes. Entonces, pues aquí lo estoy poniendo como una propiedad. Y entonces, fíjense, ¿de dónde saco esto, no? Pues de lo que hice hace rato. Si X era mayor que 0, yo tenía que X, pues era así, ¿verdad?
si x es menor que 0, yo tenía que menos x, así, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, si x es mayor que 0, es x. Si x es menor que 0, es menos x. Esto no es más que la definición de ¿quién? Pues del valor absoluto, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya sin pena ni gloria, si yo quiero tomar en cuenta mi intervalo, ¿sí? Pues entonces dice, observemos que las soluciones de la ecuación las escribimos para x si x mayor que 0 y escribimos menos x si x menor que 0. Entonces podemos escribir las soluciones de la ecuación para cualquier x diferente de 0, es decir, evitando la singularidad, como esto que está aquí, para el caso en el que son diferentes y para el caso en que tengo raíz repetida. ¿Por qué? Porque pues estoy utilizando realmente la definición del valor absoluto y aquí está. Entonces ustedes realmente, estas serían sus soluciones que pueden llegar a tener para cuando ustedes trabajan en R, bueno, lo pueden poner así, menos el 0, o si toman una notación de conjuntos, pues así, ¿no? Como ustedes gusten, ¿no? Ambas significan resta, ¿no? Entonces, o que le están quitando el 0, pues, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes sus soluciones, ¿sí? Entonces aquí tengo un teorema que dice, considera la ecuación. La demostración de este teorema es lo que hicimos, todo el desarrollo que hicimos anteriormente. Entonces se los hice el desarrollo, eso realmente sería la demostración de este teorema y lo concluyo con esto, ¿no? ¿Sí? Dice, considere la ecuación diferencial, esta que está aquí, y el polinomio QDR, ¿no? Polinomio indicial. Dice, use base para las soluciones de la ecuación diferencial de Euler cualquier intervalo que no contenga, ¿sí? Una base para las soluciones de la ecuación diferencial de Euler en cualquier intervalo que no contenga el 0 está dada por, entonces bueno, esto que está aquí, para el caso en que R1 y R2 son raíces diferentes de QDR, y por esto que está acá, para el caso en el que R1 es una raíz de multiplicidad 2 de QDR, ¿sí? Entonces ustedes ya saben cómo presentar las soluciones de la ecuación de Euler de esto. Entonces, claro, el día de mañana vamos a generalizar para la de Euler de orden n, ¿eh? Que es seguir esto que está aquí, realmente, ¿no? Entonces hay que comprender esto bien. Si uno comprende esto bien, pues ya verán que lo que hagamos el día de mañana, pues el sentido que tiene es muy, como natural, le podemos llamar, ¿no? Natural, o sea, es natural. Entonces, bueno, aquí tengo esto y vuelvo a repetir, la demostración de este teorema, sí, la demostración sería esto que hicimos aquí, tomando en cuenta las soluciones y lo que hicimos para la independencia lineal. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. Creo que no. ¿No? ¿No? Dejen subir el volumen porque lo tengo muy bajo. Bueno, entonces, pues aquí tienen ¿cómo se llama? Pues un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo tendría un ejemplo. Entonces, para obtener el polinomio indicial, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que proponer x a la r, x a la r, x a la r, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar x cuadrado, que multiplica a r por r menos 1, ¿sí? X a la r menos 2 más x por r por x a la r menos 1 más x a la r. Esto que va a ser igual, pues esto es igual a r por r menos 1 más r más 1
por x a la r. Esto que nos queda, pues nos va a quedar r cuadrada menos r más 1 x a la r. Entonces, si se fijan, se cancela el x a la r, por eso es que el polinomio inicial me quedó como esto. Ah, bueno. Entonces, en este caso, este polinomio se puede descomponer en los complejos como este producto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya de aquí ya sé que tengo raíces complejas diferentes. En este caso son lo que conocemos como imaginarias puras, ¿no? Entonces una es i, la otra es menos i, y ya lo tengo aquí, ¿no? Sí, voy a borrar esto que dice aquí. Lo voy a poner en azul. Entonces aquí está. Esta sería la solución para este que corresponde a este factor, y esta sería la solución que corresponde para este factor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso el alfa es 0. Entonces, si tomo mi solución, sería que esta la puedo transformar en ¿quién? Pues en x al alfa, como alfa es 0, pues sería x a la 0, que sería 1. ¿Y qué me quedaría? En este caso, aquí tengo ¿cómo se llama? Pues lo tengo que representar, ¿no? Esto sería el i beta. Beta es 1, entonces ya saben, sería coseno del logaritmo de x más i seno de ¿cómo se llama? Pues del logaritmo, y el otro sería el contrario, ¿no? Entonces, bueno, ustedes aquí, si ustedes lo hacen, y espero que lo hagan, porque las que estoy poniendo abajo no son directamente de aquí. Esta de aquí, para x a la i, a esta a quién le correspondería, sería e a la alfa, pues que es 0, sería coseno para uno de los casos del logaritmo natural de x, ¿sí? Más i seno del logaritmo natural de x. Y para x a la menos i, ustedes tendrían que es coseno del logaritmo natural de x menos i seno del logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, como estoy en los complejos, pues yo lo que hice, estas son unas soluciones. Estas soluciones phi se corresponden a esta y a esta que está acá. Entonces lo que hice fue proponer un cambio de base como el que hicimos cuando vimos coeficientes constantes, algo muy parecido, y por eso digo que esta es una base alternativa, esta que está acá. ¿Sí? Lo que hicimos, o lo que hice, fue proponer una combinación lineal de phi1 y phi2. Lo que se hizo fue proponer una D1 de una manera muy parecida a lo que ya hicimos, una D2 muy parecida, y por eso digo que otra base de las soluciones es de la forma coseno del logaritmo del valor absoluto de x, más, y una psi2, que sería el seno del logaritmo del valor absoluto de x, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí para acá, ya lo hemos hecho, pero les queda a ustedes para que ahí busquen en sus apuntes o en lo que ya tienen, cómo hicimos el cambio de, ¿cómo se llama?, para llegar a esto que está aquí, ¿sí? Porque a final de cuentas, por lo que tengo o por lo que vimos, ¿quiénes serían las soluciones? Pues tengo estas, ¿cómo se llama?, estas soluciones, y tengo este caso. Este que está aquí, ¿verdad? Entonces lo tendría que aplicar para una, lo tendría que aplicar para la otra, ¿verdad? Entonces para un caso es 1
1 y para el otro caso me va a quedar aquí un menos, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, tienen el caso de I menos I. Entonces, bueno, realmente mis soluciones tendrían que tener estas dos componentes, el coseno y el seno. Pero yo estoy diciendo al final de cuentas que es una base donde nada más puedo tomar estos, porque recuerden que estoy sobre los complejos, entonces puedo hacer uso de números complejos para hacer mis cambios de base. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan preguntas o algún tipo de cuestionamiento, jóvenes. Bueno, entonces es importante entender que la ecuación de Euler, algo que tiene y que ustedes pueden notar, y eso lo vamos a hacer mañana para la de Euler de orden general, lo que tiene que suceder es que siempre la potencia de x que multiplica a una derivada tiene que ser, la potencia va con el orden. Aquí tengo potencia 2, el orden de derivación es 2. Tengo potencia 1, el orden de derivación es 1. Aquí no aparece x, no hay orden de derivación, o el orden de derivación es 0, pues está x a la 0, ¿no? Entonces los números pueden ser los que sean. Como ahorita estoy tomando la ecuación de Euler homogénea, porque también puede ser no homogénea, ¿no? Y para eso, si ya sabemos sacar soluciones, pues con el Wronskiano podemos, por el método de variación de parámetros, podemos solucionar una no homogénea. Ahora, ¿por qué aquí no se acostumbra a poner un coeficiente? Porque si este coeficiente es diferente de 0, pues siempre puedo dividir, ¿no? Y entonces se lo cargo a este y se lo cargo a este que está acá. Por eso es que siempre se busca, aquí nada más tengo una potencia de x, esta potencia tiene que ir con esta potencia con el orden de derivación. Mañana que veamos la de orden n, pues si tengo una derivada de orden n tiene que estar multiplicada por x a la n, la de orden n menos 1 por x a la n menos 1 y shalala, ¿no? Entonces, eso es lo que distingue a la ecuación de Euler, y entender que la ecuación de Euler tiene un punto singular en 0, pero ese punto singular es regular. Por eso es que puedo obtener una ecuación de esta forma. ¿Y por qué el x a la r es solución? Porque precisamente al dividir o al construir mis, ¿cómo se llama? Para los coeficientes p y q, pues me doy cuenta que mi coeficiente quedaría a sobre x y el otro coeficiente quedaría b sobre x cuadrada. Es decir, a y b ya son constantes. Entonces, una de las ideas de solucionar en serie, pues es precisamente que si yo tengo el coeficiente en serie y tengo una serie, pues, ¿cómo se llama? Poder combinar. En este caso ya es una constante, por eso es que nada más el término x a la r fue la propuesta de solución de esta ecuación y no como lo marca acá, pues una cosa como estas, ¿verdad? Porque como el coeficiente que tengo que multiplica las derivadas ya es una constante, por eso es que no requerí de esta, ¿no? Más bien se los pongo así, ¿no? ¿Sí? Y nada más requiero de algo como esto, como x0 es 0, entonces sería x a la r. Por eso de ahí saqué la propuesta de solución. Y por eso se empieza con la ecuación de Euler-Lagrange o de Euler, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Pero esta ecuación efectivamente tiene una singularidad regular en 0. ¿Ok? Entonces, bueno, el día de mañana vamos a ver la ecuación de orden n. Vamos a hacer el tratamiento igual para mayores que 0, menores que 0. Vamos a concluir. Vamos a ver por qué las soluciones son linealmente independientes, por qué se satisface. Y vamos a ver varios ejemplos, ¿no? De ecuaciones homogéneas y no sé si de no homogéneas, no me acuerdo. Pero ya lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno.
Si no tienen preguntas o algún tipo de comentario, bueno, yo ahorita en el recorrido de estas láminas no vi errores. Entonces, bueno, salvo que aquí faltan 2 puntitos y en otras 2 puntitos, pero eso no lo voy a cambiar. Entonces, si no tienen comentario, pues ahorita se la mando. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. De mi parte no, profesor. Bueno, entonces se las dejo, bueno, ahorita se las pongo para que estudien y por ahí les subí una tarea para que la vean. Entonces, en la parte de la ecuación de Hermite, pues yo les sugiero que sigan mucho lo que fuimos haciendo para la ecuación de Legendre, ¿sí? Para que puedan obtener lo que ahí les pido. En cada inciso les fui describiendo qué tenían que hacer, entonces les pido que lo hagan, porque esa ecuación también es una ecuación importante. Van a obtener para algunos casos que las soluciones, las series se vuelven polinomios de grado igual al n que hayan escogido y demás, ¿no? Entonces esa es una ecuación que también se les va a aparecer por ahí. Creo que se le aparece más a los físicos que a los matemáticos porque esa aparece mucho en cuántica. Entonces, bueno, es importante que no nada más conozcan las soluciones en serie, sino los polinomios que se generan. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tienen comentarios, ahorita les envío este PDF para que lo tengan por ahí y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bueno, Sí, hasta luego, profe. hasta luego.